Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de este podcast Mírame con otros ojos. Este podcast es auspiciado por el Diario de Gratitud, mi diario de virtudes, 100 días de gratitud. Es una herramienta de escritura terapéutica creada y desarrollada por mí. Mi nombre es Alba Arteaga. Estoy súper emocionada y contenta de estar grabando ya el primer episodio de este podcast, ya que es un proyecto que yo lo venía postergando y postergando por ciertos miedos e inseguridades, miedo a la crítica, a ser juzgado, miedo a equivocarme, pero sin embargo, como es un proyecto que realmente yo quería llevar a cabo, porque me motiva, porque me emociona. Entonces agarré todos esos miedos de la mano y aquí estoy el día de hoy grabando el primer episodio del podcast. Dios mediante, voy a subir un episodio cada 15 días. Algunos serán en formato de monólogo, como en esta oportunidad, es decir, yo sola, y en otras oportunidades tendré la dicha de tener invitados e invitadas para hablar de temas súper interesantes. Para que conozcan un poquito sobre mí, yo soy de Santa Cruz, Bolivia, vivo específicamente en el municipio de Cotoca. He vivido prácticamente toda mi vida acá, solamente en mi época universitaria me trasladé a la ciudad de Santa Cruz por temas de distancia y tiempo para realizar mis estudios, pero una vez que concluí estos, me retorné nuevamente a vivir en Cotoca. Tengo una conexión emocional muy fuerte con este lugar, ya que la casa que viví y en mi infancia, en mi niñez, mi adolescencia, entonces me siento muy cómoda y segura viviendo acá. Soy mamá de una adolescente de 15 años, una niña muy inteligente, muy talentosa, sensible, noble, en sí tiene muchísimas virtudes, por lo cual yo soy orgullosa de ser su mamá, amo que sea mi hija, me enfrento a desafíos cada uno de mis días. Y muchos aprendizajes, porque cada una de la etapa de nuestros hijos nos enfrentan a desafíos y vamos aprendiendo en el camino. Estudié la carrera de psicología en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Llevo ejerciendo mi profesión 16 años y un poco más. Y a lo largo de este tiempo yo realicé diferentes cursos, posgrados, especialidad, maestría y bueno, me gusta estar constantemente en formación, actualizándome. Si no lo hago a nivel académico o en alguna institución, lo hago por mis propios medios, leyendo, buscando información, actualizándome constantemente. Actualmente trabajo de manera dependiente en una institución pública, sin embargo en mis tiempos libres atiendo en mi consultorio particular a jóvenes, adultos y parejas también. Hace un par de años desarrollé esta herramienta de escritura terapéutica que es mi diario de virtudes. La desarrollé en una etapa muy complicada de mi vida porque estaba procesando el tema de mi separación y mi divorcio. Me encontraba sin trabajo, por lo cual estaba inestable emocional y económicamente, y por si fuera poco estábamos en pandemia, todos encerrados. Sin embargo, el proceso creativo que llevé a cabo para desarrollar esta herramienta lo disfruté muchísimo, me sirvió muchísimo para evolucionar a nivel personal como también profesional. También me enfrenté a muchos miedos, tenía muchísimo miedo de lanzar el diario. Yo decía, ¿a quién le va a importar un diario de gratitud? Pero me puse a investigar bastante los otros diarios, otros creadores de diarios de otros países como Colombia, México, Ecuador, y veía la aceptación que tenía su contenido en estos lugares, en estos países. Entonces yo dije, yo voy a asumir el desafío y voy a hacer el mío a mi propio estilo, con mis propios conocimientos, con la propia información que yo estoy adquiriendo, porque me sumergí muchísimo en el tema de la gratitud y en el tema de la escritura terapéutica y lo beneficioso que es para nuestro cerebro y para nuestra salud mental. Entonces leí y estudié bastante al respecto y me emocioné, y una vez que ya yo tuve esta herramienta en mis manos, ya el producto terminado,
me enamoré del trabajo que yo había hecho porque lo hice con muchísimo amor y muchísimo esfuerzo, muchísima motivación. Como les digo, disfruté bastante el proceso creativo. El sentarme a leer, el ponerme a escribir, el imaginarme cómo iba a quedar el diario. Entonces eran cosas que me emocionaban y me daban sentido en ese momento a todo lo que yo estaba viviendo. Y como estábamos en pandemia, yo pensaba hacer el lanzamiento de este diario solamente a nivel de las redes sociales. Sin embargo, bueno, mis amigas me decían, no, tenés que hacer algo bonito, un evento, una presentación de tu diario, y me motivaron, y con el apoyo de ellas y con el apoyo también del papá de mi hija, que aunque ya estábamos separados, me apoyó bastante en este proyecto. Y con el apoyo de estas personas hice el lanzamiento del diario a pesar de las restricciones, porque estábamos en pandemia. Asistieron más personas de los que yo pensaba que iban a ir por las restricciones. Entonces fue un momento muy emotivo para mí. Esa misma noche de la presentación del diario vendí algo más de 15 diarios, y posterior al lanzamiento, en un par de meses ya yo estaba recuperando mi inversión. Entonces, más que contenta por la aceptación, yo era consciente y soy consciente que no es algo que se vende como cuando se vende un producto de primera necesidad o como pan caliente, pero creo que ha tenido bastante aceptación y cada vez hay más personas interesadas en el diario, y eso me llena de satisfacción de poder contribuir con esta herramienta a la mejora de la calidad de vida de estas personas que empiezan a practicar la gratitud, o con las personas que empiezan a ponerla en práctica, aunque no compren mi diario, pero que pongan en práctica la gratitud cada uno de sus días. Realmente cambia la perspectiva de vida. Y en esta etapa yo me di cuenta, ahora que miro hacia atrás, de cómo realmente uno, cuando atraviesa situaciones adversas, adquiere los mejores aprendizajes para la vida. Y poner en práctica la gratitud nos es muy beneficioso. Muchas veces vivimos centrados en las carencias, vivimos centrados en la queja. No nos ponemos a contar, pero si nos ponemos a contar, son muchísimas veces que nos quejamos al día. Entonces yo era una persona que me quejaba muchísimo, todo el tiempo, por todo y por nada me estaba quejando. Entonces identifiqué eso en mí y lo trabajé bastante precisamente con la gratitud, y cambió totalmente mi perspectiva de vida, cambiaron mis días. No digo que ahora yo no me queje para nada, pero sí puedo identificar qué quejas que tienen sentido y qué quejas no tienen sentido, y realmente que he mejorado bastante en eso, y me doy cuenta de que en los momentos de adversidad están los mejores aprendizajes. Ahora trato de mantenerme activa, trato de mantenerme buscando nuevas ideas, cosas que me motiven. Me motiva mucho el hecho de poder sensibilizar a las personas sobre la importancia de la salud mental, y que existen las herramientas para llegar a las personas y hacer entender y concientizar sobre la importancia de atender la salud mental y cómo esto beneficia en nuestra calidad de vida. Por ese mismo motivo es que decido hacer el podcast, porque considero que es un espacio abierto para poder cuestionarnos todas esas creencias limitantes, para poder reflexionar, para poder analizar, para poder crear nuestras propias herramientas, para poder crear nuestros propios aprendizajes a partir de los temas y las conversaciones que se tienen en los podcasts. Me parece una herramienta muy útil, de la cual podemos adquirir y crear nuestros propios aprendizajes. Una vez que ya yo tenía identificado cuál era mi objetivo, por qué quería hacer el podcast, cuál iba a ser el contenido del podcast, yo tenía que elegir el nombre, y sin embargo me costó mucho. Llegó a un momento que se bloqueó mi creatividad y no encontraba el nombre del podcast, y eso me estancó bastante tiempo, y dije, ya no le voy a dar más vueltas al tema, porque ya estoy bloqueada. Entonces lo dejé, dije que fluya, y un día, bueno, por la madrugada despierto, así como que algo me hubiera despertado, me siento en la cama y tenía la frase, mírame con otros ojos.
Entonces lo primero que hago es agarrar mi celular, que lo tenía al lado en la mesita de noche, y anoto en mi blog de notas, mírame con otros ojos, y me volví a dormir. Al amanecer me levanto y agarro mi celular y recuerdo que yo había anotado algo y miro, ¿no? La frase mírame con otros ojos, y la repetía una y otra vez y dije, este es el nombre de mi podcast porque abarca todo el concepto que yo quiero, ¿no?, representar en el podcast y en el contenido del podcast. Así que así fue como nació el nombre, y precisamente esa es la idea, de poder transmitir ese mensaje de que podemos tener otra perspectiva de vida. A veces estamos muy casados con una idea de cómo vemos la vida, de cómo vemos el mundo, que cuando otras personas nos quieren hacer ver desde otra perspectiva o nos quieren mostrar otra forma de pensar, de sentir y de vivir, decimos, no, esto está equivocado, esto no es así y es por este otro camino. Y vamos ahí con nuestras mismas creencias que tenemos desde niño y que quizás ya no se adaptan a la forma de vida de ahora o a la forma de vida que yo quiero llevar. Entonces, poder abrir los ojos, poder ver las cosas desde otro punto de vista es algo que nos hace falta a nosotros los seres humanos, y a veces ese mismo hecho nos hace ser muy crueles con los otros y con nosotros mismos, porque tenemos quizás la costumbre de opinar sobre la vida o las circunstancias de otras personas sin aún tener la información completa sobre todo el contexto, vivencias, experiencias que tiene esa otra persona, o toda la información sobre una determinada situación, y nos apresuramos a juzgar o a lanzar una crítica sin saber qué es lo que hay detrás. Hay personas, por ejemplo, que vienen haciendo las cosas muy bien, con buenísimos resultados, pero dicen algo que no nos parece o se equivocan en algo y ya estamos lanzando la piedra, lanzando ese comentario duro y cruel, lanzando los comentarios a través de las redes sociales, fundando, flagelando, cancelando de las redes, sin darnos cuenta de las consecuencias, sin darnos cuenta que al otro lado de esa pantalla hay un ser humano igual de imperfecto que yo, con el mismo derecho a equivocarse y con el mismo derecho de tener una nueva oportunidad. Nos molesta muchas veces la luz del otro, el progreso, los logros. Nos cuesta tanto alegrarnos por el bienestar del otro, que es tan visible que cuando algunas personas no pueden lograr o no se esfuerzan por sus propias metas, por sus propios objetivos, se les resulta más cómodo volcarse y criticar y juzgar al otro en vez de trabajar por sus propios sueños o de repente por lograr lo que logra el otro. Y somos crueles, no solo con el otro, sino con nosotros mismos. Nos hace falta y nos vendría bien como seres humanos tener una mirada más compasiva, porque cuando somos compasivos miramos con otros ojos, con los ojos del amor. La compasión, ¿qué significa? La compasión es la capacidad que podemos tener o que tenemos los seres humanos de reconocer el sufrimiento y el dolor del otro o incluso de nosotros mismos, pero desde la capacidad de poder hacer algo al respecto o de evitar ese dolor. Es una habilidad que nosotros podemos poner en práctica cada uno de nuestros días. Ser compasivos con el otro y con nosotros mismos. Creo fuertemente en la importancia del hecho de crecer, ¿no? Porque para crecer es importante hacer un recorrido de autoconocimiento para ser mejores personas. Y para iniciar ese recorrido de autoconocimiento podemos hacer una pausa en nuestra vida para poder hacernos preguntas claves, cuestionarnos cómo estamos viviendo, qué cosas nos duelen, qué cosas nos hieren, qué cosas nos hace diferente al otro, ¿no? Y tomar en cuenta otra perspectiva. Cada persona tiene sus propias vivencias, cada persona tiene sus propias experiencias. Pongo generalmente el ejemplo de un par de gemelos que vivieron y crecieron en un hogar con un padre alcohólico y agresivo. El papá bebía todos los días hasta quedar borracho y agredía a la mamá, y ellos crecieron en ese entorno tan hostil. Llegados a la edad adulta, uno de los gemelos es alcohólico
y el otro nunca ha probado, nunca consume bebidas alcohólicas. Y cuando se le pregunta al que bebe, ¿por qué tú bebes tanto alcohol? Y él responde, es que mi papá era alcohólico, por eso yo soy igual que él. Y cuando se le pregunta al que nunca ha bebido, ¿por qué tú nunca has probado una gota de alcohol? Y él responde, porque mi papá era alcohólico y yo nunca quise ser igual que él. Entonces es un claro ejemplo de cómo de repente una misma circunstancia, una misma experiencia puede ser interpretada, procesada, asimilada de una manera totalmente distinta, dando distintos resultados. Entonces no podemos esperar que todos seamos iguales, que a todas las cosas nos afecten de la misma manera. Lo que a uno le afecta más, al otro le puede afectar menos, porque tiene otros recursos internos, tiene otros sentimientos, otras experiencias, otras heridas, otra infancia. Entonces no podemos esperar que todos seamos iguales. Paremos un momento en nuestra vida y hagamos una introspección, preguntémonos cómo vemos el mundo, cómo vemos al otro, qué me duele, qué experiencias de mi infancia no he trabajado, no he elaborado, no he procesado y me siguen lastimando ahora. Solamente así, teniendo esas respuestas, vamos a entender por qué somos como somos, por qué actuamos como actuamos, por qué sentimos como sentimos, por qué me duelen las cosas que me duelen, y solo así vamos a poder vernos con otros ojos. Que sea este el momento en que nos invite a la acción de empezar un recorrido de autoconocimiento, ese gran recorrido, maravilloso recorrido que en algún momento del proceso puede parecer incómodo, pero los resultados son maravillosos cuando uno logra conocerse y comprenderse a sí mismo, resignificar tu historia. Realmente eso es lo que le va a dar mucha más valor a tu perspectiva de vida, resignificar tu historia, qué puedes hacer con todo lo que viviste, qué herramientas puedes construir, qué aprendizajes puedes tener de todo lo que has vivido y cómo lo puedes aplicar en tu vida diaria. Espero haber dejado en vos esa semillita de poder iniciar ese trabajo de autoconocimiento. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy y nos vemos en el próximo episodio. Bye.